al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Agradecemos al Señor Jesús por el suministro espiritual. Bienvenido, amado oyente. Bienvenida, hermana Jacqueline. Gracias, hermano Rafael. Bienvenido, amado oyente. Estamos disfrutando el alimento diario. Serie. Y será predicado este Evangelio del Reino. Y el tomo es El Reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. El tema de esta semana es El Reino de Dios, la desconexión de la creación. Oh Señor Jesús, amado oyente, le invitamos a leer con oración el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, Señor Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Amén, verdad, y no tenía necesidad. Señor Jesús, oh Señor Jesús, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén, verdad. Señor Jesús, tú conoces, Señor Jesús, lo que hay en el hombre. Amén. Lo que hay en nuestro corazón. Sí. Tú conoces el vivir, Señor, de un hombre. Amén. Señor Jesús, tú conoces cómo es vivir en esta tierra, verdad. En este mundo. Señor Sí. Jesús, no hay necesidad de que Sí. nadie dé testimonio del hombre. Sí. Pues tú sabes, Señor, lo que hay en el hombre. Amén. Tú conoces nuestras necesidades, Sí, nuestras conoces. aflicciones, Amén. cada situación que atravesamos. Sí. Conoces las tentaciones. Oh, Sí. Señor Jesús, gracias, Amén. Señor, porque tú eres, Señor, aquel, Señor, que viene a socorrernos. Amén. Señor, aquel que ha Sí. vencido en este mundo. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú has vivido como un hombre. Sí, Señor Jesús, Amén. gracias, Señor Jesús, por todo el sacrificio, Amén. aún por la obediencia. Sí. Oh, Señor Jesús, gracias Amén. porque te tenemos a ti. Sí. Señor Jesús, podemos acudir a ti, Amén. podemos recibir tu socorro. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. El día de hoy veremos la experiencia de Job. En el libro de Job, vemos que los ángeles se reunían delante de Dios. Job capítulo 1, versículo 6. Los hijos de Dios aquí son los ángeles, y ese lugar es el monte del testimonio. Satanás todavía estaba entre ellos. Mientras Dios no ejecuta su sentencia contra ese rebelde, todo lo que Él le había dado continúa vigente, como la autoridad sobre la creación y su derecho de ir al monte del testimonio entre los ángeles. En realidad, Él debería haber devuelto todo eso a Dios, pero como Él se rebeló, no está más bajo la autoridad de Dios, al establecer un imperio paralelo a la autoridad divina. Sin embargo, en el monte del testimonio, Él no hace su propia voluntad, sino que tiene que obedecer, porque el reino de Dios está allí. En esa ocasión, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job capítulo 1 versículo 7. Satanás es el acusador. A él le gusta rodear la tierra para ver lo que estamos haciendo y acusarnos delante de Dios. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículos 8 al 11. Satanás quería mostrarle a Dios que él no conocía realmente a Job y que por eso Dios necesitaba de él, una criatura, para lidiar con el hombre que había creado. En aquella ocasión del encuentro relatado en el libro de Job, Satanás no sabía que, miles de años después, Jesucristo, el Hijo de Dios, se haría hombre. Jesús vivió una vida totalmente obediente a Dios. Mediante su muerte en la cruz, Él nos redimió con su sangre preciosa, y en su resurrección, Dios lo engendró y lo admitió como Hijo de Dios. Amén. Como hombre, Él fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios, porque, como Dios, Él ya era el Hijo unigénito de Dios. Ahora, en la resurrección, Él fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios. Amén. Cristo ofreció a Dios, por el Espíritu Eterno, todo su sacrificio realizado aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Desde su encarnación, vivir humano, muerte en la cruz, resurrección y ascensión, todo eso, hecho en el tiempo, fue puesto en la eternidad. Por eso Dios, en la eternidad pasada, ya conocía al hombre. Sin embargo, Satanás no sabía eso. Él pensaba que Dios no conoce al hombre, pero Dios sí lo conoce, porque Él vive en la eternidad. Amén. Donde no hay limitación de tiempo y espacio, donde toda la obra de Cristo, por el Espíritu Eterno, también está. Amén. Leemos que Satanás arruinó la vida de Job. Él terminó con sus hijos y sus bienes. En los siguientes versículos vemos la reacción de Job. Entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás perdió la primera batalla, porque Job no blasfemó contra Dios. A pesar de todo eso, Satanás lo intentó nuevamente en otra oportunidad. Job capítulo 2, versículos 1 al 6. Satanás recibió la autorización para tocar a Job, siempre y cuando no le quitara la vida. Así que él hizo que el cuerpo de Job se llenara de úlceras malignas, de pus, y eso le daba mucha comezón. Job llegó a vivir en un estado lamentable. Versículos 7 al 8. No es fácil soportar todo aquello que Job pasó. Él tenía muchas posesiones y de repente lo perdió todo, incluso a sus hijos. Además, fue afectado por plagas, úlceras, pus y comezón. Sin embargo, Job era realmente un hombre recto e íntegro, y no blasfemó contra Dios. Lo que Satanás no lograba entender es que esa era la intención de Dios. Dios permitió todo eso, pues quería tocar el interior de Job. Satanás creía que Dios lo necesitaba a él para gobernar sobre la creación.
Pero Dios le mostró a Satanás que no solo entiende la creación exteriormente, sino mucho más. La entiende interiormente, incluso más que el mismo Satanás puede entender. Alabado sea el Señor por su sabiduría. Amén. En verdad que Dios en la eternidad pasada ya conocía al hombre, y Satanás no sabía eso ciertamente. Pero Dios ya conocía al hombre, porque Cristo había encarnado, tenía un vivir humano, ha muerto en la cruz, ha resucitado y ascendido. Amén. Eso ha sido hecho en el tiempo, pero también fue puesto en la eternidad. Amén. Como Dios vive en la eternidad y no hay limitación de tiempo, Sí. toda la obra de Cristo por el Espíritu Eterno también está. Amén. Oh Señor Jesús, en verdad Dios nos conoce. Dios conoce a su creación. Amén. Exteriormente, Sí. pero aún más interiormente. Amén. Él conoce al hombre. Sí. Amado oyente, Dios lo conoce. Amén. Conoce las circunstancias en las que vive, pero también Sí. conoce su interior, Amén. las aflicciones y luchas interiores que tiene. Verdad. Señor Jesús, no pensemos que el Señor no nos conoce. Él Sí. conoce y puede socorrernos. Amén. Él permite cada situación con un objetivo. Él quiere mostrar nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros. Quiere exponer todo bajo su luz. Amén. Oh Señor Jesús, dejemos que el Señor trabaje en nuestro Sí. interior. Agradezcamos por cada circunstancia que vivimos día a día. Amén. Oh Señor Jesús. Y por eso disfrutamos en Juan capítulo 2 versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aleluya, Señor Jesús. Amado oyente, le dejamos con la pregunta del día de hoy. ¿Por qué Satanás podía reunirse con Dios junto con los ángeles, como lo relata el libro de Job? Amén. Señor Jesús, amado oyente, que pueda disfrutar de las palabras del día de hoy, lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.